Y una vez más nosotros nos encontramos frente a la palabra de Dios, que domingo tras domingo nosotros queremos escuchar qué tiene Dios para nosotros. Nosotros terminamos hace 8 días el estudio del capítulo 11 del libro de Mateo. Hoy nos corresponde hacer un saltico para estudiar una de las verdades de la palabra de Dios. Y es que me hace pensar que en estas fechas, hoy es el último domingo del 2019. ¿Cuántos están nostálgicos que sea el último domingo de este año? ¿Cuántos han sido muy bendecidos este 2019? Yo creo que cuando pensaba esta semana y esta mañana sobre que hoy es nuestro último domingo, el día del Señor del 2019, me preguntaba cuántos sermones, cuántos cánticos, cuántas cosas disfrutamos de Dios este año. Y yo me imagino que usted el martes 31 de diciembre va a estar sentado con su familia y algunos de ustedes van a hacer una evaluación de este año, van a hacer una lista de cosas que consiguieron y van a dar gracias por estas cosas. Quizás para algunos de ustedes van a dar gracias a Dios por la familia, porque quizás un hijo que era rebelde, un esposo que estaba ausente, en un acto soberano de la gracia de Dios volvió a casa, ese hijo volvió a Cristo en obediencia y nosotros damos gracias a Dios por eso. Pero también algunos de ustedes quizás van a dar gracias a Dios por el trabajo. ¿Cuántos de aquí este año consiguieron trabajo y dicen, Dios me ha bendecido con un buen empleo? Muchos. Quizás algunos de ustedes, los jóvenes, van a dar gracias a Dios porque terminaron su semestre, lo pasarían raspadito en 3, pero lo terminaron, gracias a Dios, con esos trasnochos aquellos, haciendo trabajos finales la última noche. Pero también yo creo que muchos vamos a dar gracias a Dios por los nuevos amigos y hermanos en la fe. ¿Consiguió usted hermanos en la fe que le escriben, que le dicen ora por mí, que están pendientes? Porque muchas de estas cosas nosotros podemos dar gracias a Dios. Y damos gracias a Dios por tantas cosas, pero nosotros también debemos pensar, y esta es mi invitación esta mañana, que no solo nosotros podemos evaluar un año por las cosas que conseguimos, también hay que evaluar las cosas que perdimos. Y me encantaría que este año nosotros evaluáramos esas cosas como perdí ser tan orgulloso. Perdí la ira de mi corazón, pero yo tengo una invitación mucho mayor. Y yo quisiera esta mañana tomar tiempo para centrarnos en lo que realmente nosotros debemos de evaluar en cada año. Y existen algunas preguntas como, ¿cuánto crecí en amor y pasión por Cristo este 2019? ¿Te has preguntado eso? Tú puedes llegar la noche del 31 y decir, este año yo cuánto devoré y conocí de la palabra de Dios para mi vida. Porque mis hermanos, líderes y nosotros los pastores hemos pasado por este púlpito este año alrededor de 52 veces. Y hemos predicado el Evangelio. Y no solamente los sermones dominicales, sino que sin contar los grupos de conexión, sin contar las reuniones que a veces hacemos con algunas familias, hemos predicado el Evangelio con la única intención de que Dios sea el centro de nuestras vidas. Y si usted le pregunta alguna vez cuál es el lema de esta comunidad, siempre decimos que Dios sea el centro de nuestras vidas. Y yo quisiera que hoy estudiáramos Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, y que juntos vamos a descubrir lo que verdaderamente tiene valor. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, nos van a enseñar lo que verdaderamente tiene valor. Y es mi oración que usted la noche del 31, está bien que pueda evaluar el tema de familia, pueda evaluar el trabajo, porque son expresiones de la gracia de Dios, pero que usted y yo el 31 o antes del 31 podamos ver lo que verdaderamente tiene valor y es Cristo Jesús. Así que le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Esta es la palabra de Dios para nosotros. El último domingo, día del Señor de este 2019. Dice la palabra, el reino de los cielos
es como, ¿qué? Es como un tesoro escondido en un campo. Y dice nuestro Señor, cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? Compró el campo. Versículo 45, también se parece el reino de los cielos a un comerciante. ¿Qué estaba haciendo este comerciante? Andaba buscando perlas. ¿Y qué perlas buscaba? Perlas finas. Y cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Señor, nosotros queremos caer humillados delante de ti. Y queremos suplicarte que tú nos muestres las verdades de tu palabra. Y que nosotros esta mañana podamos aprender sobre lo que tú querías enseñar a tus discípulos y a tu iglesia a través de los tiempos, a través de las parábolas. Señor, nosotros rogamos tu presencia, tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Y ayúdanos, Dios, a escuchar las verdades del Evangelio. Y ayúdame a mí como predicador, que soy débil, Señor, a poder pronunciar y anunciar el verdadero mensaje del Evangelio. Que tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos ver esta mañana a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Así que para los que les gusta tomar nota de los sermones, he titulado este sermón Lo que verdaderamente tiene valor. Si a usted le gusta tomar nota, podemos decir que el título de nuestro sermón es Lo que verdaderamente tiene valor. Y déjenme mostrarle la idea principal o la idea central de este texto, que es lo que vamos a desarrollar esta mañana. Y es que no hay nada, mis hermanos, no hay nada más valioso y que llene de alegría a un creyente. ¿Cuántos creyentes hay acá? Yo pensé que todos iban a levantar la mano. A ver, ¿cuántos creyentes hay acá? Amén. O sea, no hay nada más valioso que llene de alegría a nosotros los creyentes en este mundo que poseer el reino de Dios a través de la persona de Jesucristo. Esa es la idea del texto. Y yo quisiera desarrollar esta idea esta mañana. Y como buenos estudiantes de la palabra, nosotros tenemos que entender que nuestro texto es una parábola. Y algunos se preguntarán, pastor, ¿qué es una parábola? Y es una de las preguntas que vamos a responder. ¿Qué es una parábola? Porque cuando tú estudias Mateo capítulo 13 en adelante, tú vas a encontrar que hay alrededor de 7 parábolas. Así que, ¿qué son las parábolas? Nuestro Señor Jesucristo contaba historias que procuraban llamar la atención de sus oyentes, historias de la vida real. Y lo que hacía nuestro Señor Jesucristo era comparar una situación actual o de la vida común para hablar acerca del reino de los cielos. Lo que hacía nuestro Señor era, por lo general, utilizar historias, ilustraciones de la vida real y las quería revelar o quería revelarle a sus discípulos lo que es el reino de los cielos. Déjeme darle un ejemplo de esto. Aunque no es una historia, nosotros muchas veces, ¿a cuántos de aquí les gusta el fútbol? Eso, a todos. ¿Y cuántos aquí son hinchas de Nacional? Eso, por los demás estamos orando, hermanos, seguimos orando por ustedes. Ahorita no falta el hincha del Medellín que me coge en la puerta, pastor. Mis hermanos, a veces nosotros en el fútbol solemos decir esas cosas como que ese jugador corre como una gacela. Nosotros estamos diciendo que es una gacela. No, que tiene una habilidad y lo comparamos. Lo que Jesús hace a través de las parábolas es tomar situaciones comunes de la vida real de sus oyentes y las compara con el reino de los cielos. Y lo que está haciendo Jesús con las parábolas es revelar los secretos del reino de los cielos. Eso es una parábola. Y eso es lo primero que tenemos que entender de nuestro texto, que es una parábola. Ahora, cuando nosotros leímos nuestro pasaje, usted va a encontrar, si lo leyó con atención, que se menciona en 2 ocasiones el reino de los cielos.
Y nosotros como buenos estudiantes tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué es el reino de Dios? O también el Evangelio de Lucas, que lo llama reino de Dios, o el Evangelio de Mateo, que lo llama reino de los cielos. Significa lo mismo. Y déjenme explicarle, porque algunos se han preguntado por qué en una parte llaman reino de Dios y reino de los cielos. Y es porque los escritores judíos no utilizaban el nombre de Dios en vano y preferían utilizar sinónimos como el reino de los cielos. Pero los gentiles, como Lucas, siempre dice reino de Dios para referirse a la misma cosa. Y nosotros vamos a ver que en el versículo 44 y en el versículo 45 comienza diciendo el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Y mis hermanos, yo me lleno de gozo porque cuando la Biblia menciona el reino de Dios o reino de los cielos, siempre se refiere al señorío, al gobierno y a la soberanía de Dios. En palabras del salmista serían algo así como que el Señor estableció su trono en el cielo. Y mira lo que dice el Salmo 103, versículo 19: su reinado domina sobre todos. Y saben, para nosotros los cristianos, entender que nuestro Dios es soberano, que controla, que Él hace todo como le place y que cumple sus propósitos. ¿Sabe qué debe producir eso en nosotros? Tranquilidad. ¿Recuerdas 8 días cuando terminamos nuestro sermón? Tranquilos, papá está bajo control. ¿Lo recuerda? O sea, cuando hablamos del reino de los cielos, lo que quiere expresar es la idea de que el Dios poderoso gobierna todas las cosas y en su soberanía Él gobierna la tierra. Y miren, cuando nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra, su mensaje central de la predicación era, y su enseñanza era: el reino de los cielos se ha acercado. Y las obras de Jesucristo mostraban que el reino de los cielos se había acercado. Sus milagros, sus enseñanzas, su restauración, cómo se acercaba a los pecadores, lo que mostraba era que el Dios soberano se estaba acercando a los pecadores. Y familia, Jesús propuso a todos sus oyentes, a sus discípulos y de generación en generación, que para entrar al reino de los cielos solamente necesitamos arrepentimiento y fe en Jesucristo. Es lo que usted y yo necesitamos. Así que cuando usted vuelva a escuchar el tema de reino de los cielos o reino de Dios, recuerde que estamos hablando de la soberanía, el gobierno, todo lo que Dios hace a través del mundo, y nos está invitando a nosotros los pecadores a ser parte del reino de los cielos. ¿Y sabe cómo entramos al reino de los cielos? Con arrepentimiento y fe. Y déjeme mostrarle esto, porque el reino de Dios ofrece bendiciones que solamente Dios puede dar. Y déjeme contextualizarlo un poquito, porque ¿cuántos de aquí están felices con los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años? Todos. ¡Qué bendición! Yo creo que muchos de nosotros nos hemos quejado porque hemos tenido gobernantes injustos. Y como iglesia hemos tratado de acompañar mucho a nuestros hermanos venezolanos, tratando de decirles que vamos a mostrar lo que verdaderamente es pertenecer al reino de los cielos, aquellos que han tenido que salir de sus tierras y que nosotros hemos querido abrazar y pastorear y mostrarles qué es verdaderamente pertenecer a una iglesia local. Pero mis hermanos, también muchos de nosotros hemos pertenecido, y la gran mayoría, y me temo que en medio de nosotros hay muchos que todavía pertenecen al reino de las tinieblas. Porque existe el reino de los cielos y existe el reino de las tinieblas. Y cuando yo pienso en el reino de las tinieblas, nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza y simplemente mirar matrimonios. Hablemos de matrimonios. En el reino de las tinieblas, personas que están sometidas bajo el yugo de Satanás, nosotros lo que encontramos es que infidelidad. Y matrimonios que se divorcian, que se son infieles, hijos que caen en las drogas, parejas que no duran ni un mes porque se divorcian, porque están sometidos bajo un yugo de esclavitud. Ese es el reino de las tinieblas. Pero mis hermanos, yo me gozo por el mensaje del Evangelio. Porque cuando nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, nosotros podemos decir: el reino de los cielos ha llegado, y donde había infidelidad, el Señor viene por la obra de su Santo Espíritu, restaura, y nosotros podemos ver parejas que ahora caminan en fidelidad. ¿Usted no celebra eso?
Nosotros podemos ver jóvenes, vea, yo alabo a Dios por eso, jóvenes que quizás al principio de año estuvieron en las drogas, que quizás estuvieron en soledad, en tristeza, en depresión, tantas cosas que suceden en el reino de las tinieblas. Pero cuando llega el mensaje del Evangelio, porque hermanos, lo único que transforma una vida es el mensaje del Evangelio, Cristo Jesús, no hay otra cosa. Pero esos jóvenes que conocen a Cristo y hallan el verdadero gozo y ahora son parte del reino de los cielos, mi hermano, eso es para uno celebrarlo y para uno gozarse y decir, sigamos predicando el Evangelio. Pero todavía hay muchas personas que nuestro buen Dios quiere llamar de las tinieblas a la luz admirable. Y sabe Dios a quién va a utilizar para que usted lleve el mensaje del Evangelio, el reino de los cielos. ¿Sabe a quién va a utilizar? A usted y a mí. ¿Usted lo cree? Porque finalmente Dios, y me encanta esto, envía hombres comunes y corrientes. Cada domingo desde este púlpito predicamos el mismo mensaje de Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Él y eres bienvenido al reino de los cielos. El reino de Dios trae el milagro de la vida eterna. Así que mis hermanos, si nosotros logramos entender ¿qué es una parábola? Ya lo entendimos y logramos entender qué es el reino de los cielos. Nosotros ahora podemos entender por qué Jesucristo utilizó esta historia tan sencilla por una experiencia donde sus oyentes sabían muy bien lo que Jesús quería decirles. Así que, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es una parábola? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es el reino de los cielos? Ahora, yo quisiera mostrarles a ustedes a través de una ruta de estudio muy sencilla que va a aparecer en pantalla estos 3 puntos. Número 1, yo quisiera mostrarles qué quiso decir Jesucristo con un tesoro. ¿A qué se refería Jesús cuando dice el tesoro? Y número 2, yo quiero explicarles a ustedes qué quiso decir Jesús con la perla. Y finalmente vamos a tener unas aplicaciones de nuestro sermón. Así que desarrollemos nuestro primer punto y me encanta porque ya hemos caminado por el terreno y hemos logrado entender 2 cosas que son vitales para la comprensión de este pasaje. Ahora, el tesoro. Y me encanta hacerle preguntas al texto bíblico. Y una de las preguntas que uno puede hacerle a este pasaje es, ¿cuál es la condición del tesoro? ¿Cómo estaba el tesoro? El tesoro estaba escondido. Y yo quiero que hagamos buen uso de la imaginación, porque nosotros no somos el primer auditorio de este pasaje. Y es que en los tiempos de Cristo, enterrar cosas de valor para protegerlas era una práctica común en la antigüedad. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad no había bancos, no estaba Bancolombia, no estaba la vivienda, y lo que hacía la gente de la época de Jesucristo era tomar sus pertenencias, las cosas de valor, y las enterraba. Y mis hermanos, yo no sé, pero yo crecí, yo soy paisa de pura cepa, y yo crecí en esta tierra escuchando historias de tesoros. ¿Usted no le tocó eso? Que los abuelitos lo sentaban a uno y le decían, mi hijo, en esta casita, allá en el patio, algo se iluminaba. Esa historia es fantástica, ¿sí o no? Y cuando cavamos encontramos una ollita de oro. ¿Sí o no? Muchas familias antioqueñas se enriquecieron con eso. Y era verdad, porque era una costumbre en aquellos tiempos de enterrar los tesoros. Y mire esto, cuando la persona enterraba los tesoros, eso se tomaba en un tiempo y si llegaban a necesitar algo, iban en las noches y desenterraban sus cajas, sacaban lo que les pertenecía o con lo que iban a hacer algún negocio y compraban. Pero muchas veces los dueños de esos tesoros, como lo hacían en silencio, lo que hacían ellos era no decirle a nadie. Estas personas morían. O si no morían, llegaban ejércitos y los conquistaban y los tesoros quedaban ¿dónde? Guardados bajo la tierra. Así que muchas veces se olvidaba el tesoro, la tierra quedaba para otros dueños hasta que llegaba alguien y descubría estos tesoros. Ahora, piensen esto. Cuando Jesús le está contando esta historia a sus discípulos, quizás muchos de sus discípulos han encontrado tesoros.
Quizás muchos de sus discípulos han enterrado tesoros y ellos entienden que la ilustración que Jesús usa de la vida cotidiana los está impactando solamente a ellos. Déjeme mostrarle Josefo, que es un historiador judío. Si usted puede comprar libros de Josefo, se los recomiendo para entender un poquito de la historia bíblica, la historia de la iglesia y de los tiempos de Cristo. Josefo dice lo siguiente de esta práctica en la antigüedad: el oro, la plata y el resto de los muebles más valiosos que los judíos poseían y que los propietarios atesoraban bajo tierra, se guardaban de esta manera a fin de que pudiera que soportar las duras guerras. Así que se cumple lo que es una parábola. Jesús está tomando una ilustración de la vida cotidiana para revelarnos una verdad del reino de los cielos. Y mis hermanos, ¿cuántos de aquí alguna vez han encontrado 50,000 pesitos en el piso? ¿Y cuántos lo han ofrendado? Mis hermanos, yo no sé, pero yo a veces me he encontrado hasta 5,000 pesitos. Y a uno le da como una alegría, ¿no? Y uno hasta lo pisa y uno dice como que... más de uno como que, ay, el pastor me pilló. Ay. Mis hermanos, ¿quién descubrió el tesoro? Es otra pregunta del texto. Porque Jesús enfatiza algo y yo creo que Jesús quiere llamar nuestra atención en esto. Quien encuentra el tesoro no estaba buscando tesoros. Yo quiero recalcar eso porque la idea de este texto es enseñarnos en la primer parábola que el que encuentra el tesoro es una persona que no estaba encontrando o buscando tesoros. Los que se han encontrado esos 10,000 o 50,000 pesos han salido a la calle y han dicho como que me encontraron un billetico, hombre, que lo han hecho. Uno normalmente cuando sale a la calle y ve ese moradito, uno se ilusiona, ¿cierto? O sea, me lo encontré. El sentido de esta primer parábola es que Jesús quiere decirnos que este hombre se tropezó de forma inesperada con un tesoro que estaba escondido. O sea, este hombre no estaba buscando un tesoro. Este hombre quizás era un jornalero, un asalariado, quizás trabajaba en algún lugar, una finca, y lo que estaba era trabajando y trabajando. Y lo que Jesús quiere llamar nuestra atención es que este hombre se encuentra un tesoro que no tenía en su mente buscarlo. Y cuando yo me pregunto, Jesús, ¿qué quieres enseñarnos con esta parábola? Saben, muchos de nosotros nos hemos topado con Jesucristo sin estar buscándolo. Déjeme dar un ejemplo en las mismas escrituras. El apóstol Pablo estaba buscando a Cristo. ¿Sabe qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba persiguiendo a cristianos que confiaban en Cristo, y en esa persecución, ¿sabe qué es lo que hace que nuestro Señor Jesucristo encuentra al apóstol Pablo? Y me encanta, y saben, cuando estudiaba este texto, a mi mente venían tantas personas de esta iglesia que no estaban buscando a Cristo, pero Cristo los estaba buscando a ustedes. Tantas personas de esta iglesia, y mire, yo alabo a Dios por eso, que muchas personas llegaron al evangelio mientras realizaban sus actividades comunes. Déjeme ilustrarle esto. Cuando estábamos en Aves Marías, hay una pareja, y no sé si estará acá, pero hay una pareja que cuando nosotros cantábamos, porque si algo tenemos los evangélicos es que cantamos duro y con ganas, ¿sí o no? Y ella es una pareja que vive como en las torres donde están todos los pájaros de Sabaneta, en una de esas torres de Aves Marías, y ella dice que escuchaban las alabanzas y que se preguntaba como que, ¿qué será esa bullita tan horrible en el centro comercial? Y esta pareja baja al centro comercial, el quinto piso, y ve de dónde sale la bullita, y se sentaron simplemente para mirar de qué se trataba. Pero saben, entraron con la intención de buscar nada, pero encontraron a Cristo Jesús en sus vidas. Me hace pensar
Y miren, es mi mismo testimonio. Cuando a mí me encantó mi esposa, la cual era mi amiga, yo lejos estaba de buscar a Dios. Pero cuando yo llegué y empecé como a conquistarla, yo todo galán, hola nena, ¿cómo estás? Mis hermanos, yo me topé, porque yo no andaba buscando a Cristo, y yo me topé con una mujer cristiana que lo primero que me dijo es, qué pena, pero yo amo a Jesús, y si quieres algo conmigo tienes que amar a Jesucristo. Y mis hermanos, yo que no andaba buscando nada, lo encontré todo, encontré a Cristo Jesús. Y muchos de ustedes han vivido esa experiencia este año, que estaban en su vida normal, atendiendo las situaciones, cuidando a sus familias, atendiendo el colegio, la universidad, sacando sus carreras adelante. Y mis hermanos, Cristo de una u otra forma salió a tu encuentro y te salvó. Él es el verdadero tesoro. Hay otra ilustración que a mí me conmueve mucho de un misionero. ¿Cuántos ciclistas hay acá? Solamente Raúl. Sí, bueno, hay como 3 ciclistas. Muy bien, hermanos. Nuestros Nairos Quintana de la iglesia. Bien. Este ciclista subía por una loma fuerte en una iglesia, subía una loma, no recuerdo la región, pero se cansó en determinado lugar, lejos de él buscar a Dios. Lo único que hizo fue sentarse en una piedra donde unos hermanos salieron y le ofrecieron un vaso de agua. El hombre, como de agradecimiento, quiso llevar el vaso, y preciso estaban en una iglesia cristiana. Y cuenta este misionero que lo único que él quería esa mañana era montar en su bicicleta, hacer su rutina diaria, pero Dios tenía otro plan para él. Aquel hombre que montaba en bicicleta, Dios le permitió encontrar el mayor tesoro de su vida, y es a Cristo Jesús. Y me podía quedar aquí contando historias, hermanos, de cómo aquellos que no andábamos buscando a Cristo, este año hemos encontrado a nuestro buen Dios, y Él es nuestro mayor tesoro para cada uno de nosotros. Los jóvenes que muchas vienen aquí obligados por el papá, y si va a la iglesia le doy el iPhone 11, se le abren los ojos al joven. Pero me encanta, porque así sea que has venido por obligación a este lugar, muchos de ustedes jóvenes saldrán esta mañana por la obra del Espíritu Santo, siendo hijos de Dios, porque creerán en Cristo, sus vidas serán salvas, ustedes heredarán el reino de los cielos por la persona de Cristo Jesús. Ese versículo 44, sencillamente yo podría decir que muchos no están buscando nada, pero que finalmente lo encuentran todo cuando vienen a Cristo Jesús. Hay otra pregunta que este texto sugiere, y es la pregunta, ¿qué hace el hombre? No olvide, ya hemos respondido varias preguntas, y eso es lo interesante de estudiar las Escrituras. ¿Quién descubrió el tesoro? ¿Cuál es la condición del tesoro? Pero hay otra pregunta que tiene que despertar nuestro interés en este texto, y es, ¿qué hace el hombre? Y mis hermanos, déjenme mostrarle, Él lo esconde, y déjenme mostrarle estas últimas 3 acciones que hace este hombre. Número 1, este hombre se llena ¿de qué? Este hombre no es el que se encuentra el tesoro y como que, qué pereza, me encontré ese tesoro. ¿Cuántos de aquí se han encontrado 100,000 pesitos y, ay, qué rabia, Señor, yo no quería? Ninguno. O sea que es coherente lo que el texto dice, se llena de alegría, vende lo que tiene y compró el campo. Déjeme explicarle qué quiere decir Jesús con esto. El hombre de la parábola no se demoró tanto para tomar una decisión. Este hombre de la parábola vendió todo lo que tenía para comprar el campo. A este hombre de la parábola no le molestó deshacerse de sus posesiones, porque dice que lo vendió todo. Quizás tenía una casita, yo me imagino que su esposa le decía, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a comprar? Pero este hombre había hallado un tesoro y vende todo lo que tiene, nada más por el simple gozo que le produjo encontrar este gran tesoro. Y mis hermanos, el énfasis de esta parábola está en el valor supremo del tesoro y no del campo. ¿Lo notaron? Porque ese hombre se alegra es porque encuentra el tesoro.
Este hombre no está diciendo, voy a comprar todas estas hectáreas, voy a ser un hombre rico. No, el hombre vende todo por el simple hecho de que halló un verdadero tesoro. Y mis hermanos, ¿saben cuál es la aplicación que Jesús quiere mostrarnos en esto? Que el reino de los cielos y el encontrar a Jesucristo produce un verdadero gozo para nuestras almas. ¿Saben? Yo soy medio alegre, mis hermanos. Y a mí me cuesta a veces encontrar cristianos que Dios los ha bendecido. ¿Cómo están? Muy feliz. Gracias. Yo digo, fuego, Padre, fuego. Ahorita nosotros somos de salir. El hombre que vendió todo lo que tenía estaba lleno de un verdadero, mis hermanos, ser cristiano. ¿Cómo se los expreso? Es un gozo. A la gente le dice a uno como que, ay, usted es cristiano, qué pereza. Yo le digo, ¡ja! Pereza. Esto es un gozo. Dígale que está a su lado, eso es un gozo, hermanos. Yo quiero que usted salga de este lugar diciendo, ser cristiano, hallar a Cristo, es un gozo, mis hermanos. Y miren esto, algunos creen, perdón por eso, pero algunos creen que la fama, el poder, el conocimiento produce verdaderamente una alegría. Y mis hermanos, los que han conseguido dinero, saben que después de tener mucho dinero, llega un momento como que, ¿y qué hago con esto? A veces hay personas que han conseguido tanto dinero que finalmente se encuentran solos, han abandonado su familia y dicen, ¿para qué todo esto? Algunas personas se preguntan cosas como que, ay no, si en el 2020 yo tuviera, ay, si me dieran ese cargo que tanto anhelo, yo sería muy feliz. Ay, papito, no va a ser feliz. Porque el verdadero gozo lo produce una persona que se llama Cristo Jesús y su reino. Lo demás es pasajero. Y mis hermanos, eso tiene mucha coherencia desde Génesis 1, porque nosotros fuimos creados por Dios para la gloria de su nombre y para disfrutar eternamente de Él. Así que los cristianos, cuando hallamos a Cristo, podemos decir, soy feliz, estoy gozoso. ¡Uh! Por eso la noche del 31, quizás te permitan orar a ti, hágalo con alegría. No muestres al Cristo triste, muestra al Cristo que dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Muestra al Cristo que está sentado en la gloria. Muestra al Cristo que sigue gobernando sobre este mundo. Muestra al Cristo que sigue salvando a muchos y a muchos. Muestra el gozo de Cristo para que otros digan, el Cristo y el tesoro que tú tienes, yo también lo quiero para mi vida. Y yo entiendo que a veces es difícil, pero como dice el cantico de la iglesia tradicional, el gozo que Dios me dio. Saque el católico que lleva adentro, tranquilo. Mis hermanos, ese texto, ese cantico tiene mucha verdad de la palabra. El gozo que Dios nos dio se llama Cristo. Y si Cristo me dio el gozo, el mundo no me lo puede quitar. Finalmente, en esta parábola del versículo 44, el valor de este tesoro es incalculable, hermanos. Es incalculable. Y familia, ese hombre vendió todo lo que tenía. Y yo quiero mostrarles que no hay ningún sacrificio tan grande que usted y yo podamos hacer para experimentar una relación con Cristo. Jesús a sus discípulos les decía, sígueme, abandona. Y si usted estudia el libro de los Hechos, estudia historia de la iglesia, usted va a encontrar que hombres de Dios dejaron tantas cosas, pero sobre todo lo que Dios pide de nosotros es abandona tu pecado. Y mis hermanos, vale la pena dejarlo todo por conocer a Cristo. Vale la pena dejarlo todo por conocer a Cristo y experimentar la bendición de ser hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo más valioso que usted y yo podamos tener en este 2019. Y mi oración es que al terminar este año, tú puedas decir,
yo encontré lo más valioso, el tesoro más grande, y se llama Cristo Jesús. Ahora, permítame pasar a mi segundo punto, porque quiero explicar los versículos 45 al 46 y explicar la perla. Y hay una pregunta que, para no repetir básicamente lo que he hablado, y la pregunta que le tengo que hacer a los versículos 45 y 46 es la siguiente: ¿cuál es la diferencia a la anterior parábola? Porque nosotros encontramos dos hombres que encuentran algo, que venden. Así que, ¿cuál es la diferencia? Yo quiero que usted se fije, porque en esta parábola del versículo 45 y 46, en vez de este hombre tropezarse de forma inesperada, tenemos a un comerciante que sale de forma deliberada a buscar una perla. ¿Sí ve cuál es la diferencia? Es primer hombre de nuestra parábola, simplemente se topó, Cristo lo encontró. Este segundo hombre tiene una particularidad, es un hombre que está buscando algo. Y déjeme explicarle porque ¿qué es una parábola? Son ilustraciones de la vida cotidiana que Jesús toma para revelar el reino de los cielos. ¿Qué eran las perlas para aquel tiempo? Las perlas, como hoy en día, eran las joyas más preciosas del mundo antiguo. Las perlas, los comerciantes las trataban de buscar y buscaban las mejores perlas para obtener grandes recursos. Y buscar perlas era un tema muy peligroso porque muchas personas perdían la vida en los mares tratando de encontrar las mejores perlas. Por este hecho, por lo difícil que era encontrarlas, por la escasez y por la belleza natural de las perlas, es que estas perlas eran muy, muy valiosas. Ahora, piensa en el auditorio de Jesucristo. Porque el auditorio de Jesucristo ya ha escuchado un tesoro y se han identificado. Y seguramente muchos de sus discípulos dirían: ay, qué rico una perlita, hombre. Y se están identificando con la enseñanza de Jesucristo. La historia, mis hermanos, cuenta que tener perlas, las reinas y los grandes emperadores tenían vestidos, sombreros, tantas cosas, manillas, anillos, porque a través de las perlas ellos mostraban que tenían mucho poder y mucha riqueza. Y lo que me encanta de este texto es que este comerciante, como un experto, un mercader que sabía el valor de esa perla, dice el texto que él vendió todo lo que tenía. ¿Qué tenía si era un comerciante de perlas? Otras perlas. Y vende todas sus perlas y todas sus posesiones para obtener una perla de mayor valor. Pregunta: ¿qué quería enseñar Jesucristo? Lo que Jesús quiere enseñarnos es que este hombre representa a aquel que busca a Dios y que durante años indaga el propósito de su vida. Y permítame hacer un paréntesis bíblico aquí. Porque cuando yo estoy utilizando la palabra el hombre que busca a Dios, yo tengo que aclarar que por la teología bíblica, la revelación general que llega a nuestras vidas y el deseo de buscar a Dios es solamente producido por Dios mismo. Ningún hombre sobre esta tierra tiene la capacidad de buscar a Dios, porque dice Romanos capítulo 3, que ya lo aprendimos bien, versículo 11, que no hay nadie que entienda, que no hay ni un justo. Así que cuando Dios está utilizando esta parábola, lo que nos está diciendo es que este hombre está buscando algo simplemente porque Dios mismo produjo en su corazón que le buscara. Eso es lo que se explica en esta parábola. Ahora, me encanta pensar, y esa es otra de las cosas que mientras preparaba este sermón, pensaba en hermanos que este año han llegado a la iglesia y que se han hecho preguntas y le dicen a uno: pastor, y ese es uno de los casos. Desde hace meses me monto al metro y miro a un lado y una señora leyendo la Biblia. Y yo dije: ay, tan religiosa, ay, horrible. Me corro un poquito para acá y hay dos personas hablando de Jesús. Llego a mi casa y mi mamá me dice: ¿oíste que llames a Jesús? Pastor, ¿qué es esto? Y yo le digo: ¿y eso qué te ha producido? Quiero saber quién es Jesús. Y ha empezado un camino de fe. Muchas personas se han interesado este año por temas de fe. Y quizás has corrido tras la filosofía,
Quizás has corrido sobre otras cosas como el yoga, el descanso, pero mis hermanos, finalmente el mismo Dios soberano que te dio muerto en tus pecados y tus delitos, colocó un deseo en tu corazón para que tú empieces a preguntarte sobre asuntos espirituales. Y yo alabo a Dios, hermanos, porque muchas personas que están sentadas aquí este año llegaron con muchas, pero muchas dudas. Preguntas como que, ay, esta es una iglesia bautista, hoy voy a mirar, quiero conocer más a Dios, y se han encontrado con el precioso Cristo Jesús, porque Él es la mayor perla que nosotros podamos obtener. Dios colocó un deseo en tu corazón de buscarle. No se produjo por ti mismo, mi hermano. No se produjo porque tú eres muy espiritual. Según las Escrituras, tú estabas muerto en tus pecados y delitos, y la obra soberana, y por eso alabamos a Dios, produjo algo en tu corazón por el Espíritu Santo, y empezaste a preguntarte, ¿qué es de mi vida? ¿Cuáles son mis propósitos? Y mis hermanos, me encanta y yo adoro a Dios por esto, porque yo he visitado muchas familias de acá de la iglesia. Familias que querían que se les explicara el Evangelio. Familias que expresan y dicen, no sé, me levantaba cada mañana y me preguntaba, ¿qué es de mi vida? Yo necesito conocer a Dios. Y en esas conexiones divinas que solamente el Padre puede hacer, nos conocimos, y uno puede llegar a las casas, predicar el Evangelio y puede decir, aquí en este hogar ha llegado el reino de los cielos. Muchos de ustedes que han ido a grupos de conexión en este 2019, y me encantan los testimonios que algunos líderes de sus grupos escribieron, de personas que decían, este 2019 comencé con muy poquito conocimiento de Cristo. Solamente tenía muchas ganas de saber de Cristo. Y Cristo, el Rey, el Soberano, te ha mostrado lo hermoso que es Él. Y por eso tú puedes terminar este 2019 diciendo que has conocido la verdad y la verdad te ha hecho libre. Yo celebro a Dios por las conversiones de este 2019. Yo celebro a Dios por la forma en que tú has visto a Cristo mes tras mes. Yo celebro a Dios por el hambre que ha puesto para que tú leas la palabra. Sencillamente porque nosotros hemos descubierto que el mayor tesoro se llama Cristo, y que la perla preciosa que no tiene ningún valor en este mundo se llama Cristo. Pero mis hermanos, déjeme mostrarle una de las cosas de esta parábola que a veces es muy mal interpretada. Y es porque la parábola recomienda, ambas parábolas están hablando de una transacción. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando vende todo? Compra. Y mis hermanos, yo he escuchado a algunos líderes y maestros de la palabra decir que la salvación se compra. ¿Perdón? Mis hermanos, lejos está esta parábola de enseñarnos que la salvación puede comprarse. Lejos. ¿Por qué? Porque por la teología bíblica y otros pasajes de las Escrituras, nosotros descubrimos que la salvación es ¿por qué? Uy, me encanta. ¿Por qué es la salvación? Por gracia. Y sin embargo, nosotros somos llamados a estar dispuestos de dejarlo todo. Porque no hay dinero y no hay obras que tú puedas hacer para obtener la salvación. Las mismas Escrituras dejan claro que la salvación es totalmente gratis, porque es un don de Dios para nosotros que estábamos perdidos en delitos y pecados. Pero mis hermanos, sin embargo, yo quiero que presten mucha atención en esto que voy a decir. Sin embargo, la salvación requiere una transacción. No te me desconcentres en esto, porque va a decir, ay, el pastor, ¿qué dijo? Mis hermanos, la salvación requiere una transacción en el sentido que la persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador se rinde ante Él todo lo que tiene. Pastor, un ejemplo, ya no es tu dinero, ya es el dinero ¿de quién? Del Señor. Ya antes tú cogías tu dinero y hacías cuanta cosa querías. Ahora coges tu dinero y ¿qué es lo primero que hacemos los discípulos de Jesucristo? Señor, bendice esta provisión. Ayúdame a pensar en mi familia, en la iglesia y en la obra misionera. Ya no es tu dinero, rindes todo a Cristo. Esa es la transacción. Pero déjame pensar esto. Ya no es tu tiempo.
Porque quizás antes pasabas 4 o 5 horas en San Netflix, o todavía las pasan. Mis hermanos, ya no es nuestro tiempo. Ya la invitación de la transacción, los que hemos recibido a Cristo, es que pasamos tiempo orando y leyendo nuestras Biblias. Y mis hermanos, papás, ya no son tus hijitos. Ya no son la cosita agugú del papá. No. Ya son los hijos del Señor que me permite a mí guiarlos en la palabra del Señor. Mire que todo cambia, pero déjenme explicarles bien esto. Porque la transacción aquí, y me encanta como lo dice un autor, el pecador, nosotros, renunciamos a todas las cosas sin valor que poseíamos. Y escucha, mientras recibimos gratuitamente todas las cosas de valor incalculable que Dios tiene para ofrecernos en la persona de Cristo Jesús. Y miren, lo único que el Señor te pide es, entrégame tu vida. Y mis hermanos, a veces nosotros albergamos rabias. A veces tenemos rencores en el corazón. Y lo único que está diciendo nuestro Padre Celestial, que es el mayor tesoro, que es la perla de todo valor, es diciéndote, entrégame tu ira. Ay, pero a veces nosotros somos como que, no Señor, esta ira es mía. Y llega el 31 esa persona que te aira. ¿Y cómo te sientes? Como que, ay, ahí vino, como está de fea. Y lo único que el Padre te está diciendo es, entrégame tu ira para que disfrutes gratuitamente de la bendición de ser parte del reino de los cielos. Yo podría concluir este punto diciendo, y va a aparecer en pantalla, la salvación no cuesta nada en sentido de pago o obras. Es gratis, es por gracia, pero, hermanos, cuesta todo. ¿En el sentido de qué? Rendición, nos entregamos totalmente a nuestro Señor. Y familia, el que no rinde su antigua vida a Cristo, su vida llena de pecado, nunca podrá obtener la vida eterna. El enfoque de esta parábola, y yo quiero que usted preste mucha atención en esto, no está en lo que nosotros dejamos, la ira, el rencor, los pecados. El enfoque no está ahí, sino en lo que nosotros recibimos. ¿Y a quién es que recibimos? A Cristo Jesús. Y mis hermanos, nuevamente, vale la pena dejarlo todo por seguir a Cristo. Que este 2019, Cristo sea tu mayor tesoro. Que este 2019, Cristo haya sido la perla preciosa que tú has hallado por la misericordia de Él. Y hay una de las cosas que a mí me reta como pastor y como creyente, al igual que todos ustedes. Y es que cuando yo me pregunto en este texto, Señor, muéstrame un hombre que lo haya dejado todo y que te haya considerado a ti el centro de su vida. ¿Y saben cuál es un ejemplo de los apóstoles? El apóstol Pablo. Recuerden, el apóstol Pablo no estaba buscando a Dios, estaba persiguiendo cristianos. ¿Y Dios qué hizo? Salió a su encuentro. Y el apóstol Pablo en Filipenses, y cuando yo leo Filipenses, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser así. Porque dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, sin embargo, todo aquello que para mí era de ganancia, las cosas que estimamos de ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo Jesús, su mayor tesoro, su perla de mayor valor. Y dice el apóstol, es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor, el verdadero valor de conocer a Cristo Jesús. Y dice el apóstol, mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. ¿A fin de qué, Pablo? Él dice, a fin de ganar a Cristo. Mis hermanos, yo quisiera orar así. Yo quisiera orar así. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que esta noche del 31 y desde ya tú puedas evaluar este año pensando en que tú has encontrado el mayor tesoro y es Cristo, la mayor perla y es Cristo, y que lo demás lo tiene por pérdida, porque el que tiene a Cristo
lo tiene todo. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Que es una parábola, que es el reino de los cielos o reino de Dios. Hemos aprendido qué es el tesoro y descubrimos qué era ese hombre y lo que Dios quería enseñarnos. Hemos aprendido sobre la perla, lo que es el significado de la perla y lo que Dios quiere enseñarnos. Y finalmente, yo quiero leer 3 aplicaciones de este sermón. Una primera aplicación, y va a aparecer en pantalla, es esto. Familia Redil del Sur. Los seres humanos, nosotros, se afanan por conseguir cosas de valor, las riquezas, la fama, los honores, los reconocimientos, pero la mayoría son malos mercaderes y toman por oro, escúchame bien lo que no es. Es decir, le dan mucho valor a cosas que no lo tienen y no saben apreciar las cosas que realmente son valiosas. Cristo es realmente lo más valioso que nosotros podamos tener. Pero segundo, familia Redil del Sur, que finalizando este 2019, el tesoro y la perla preciosa tratan de Cristo mismo. La verdad por la cual, escúchame esto, vale la pena deshacerse de todo para alcanzarlo. Cristo es de tanto valor que vale la pena sacrificar lo que sea, lo que Él nos pida, por obtenerlo solamente a Él. Y finalmente, recuerda, la salvación es un gran tesoro que Dios ofrece a todo el mundo. Y estas son las verdaderas fuentes de alegría para todos nosotros. Y déjeme terminar con esto, familia. Cuando yo me pregunto, ¿quién es digno de encontrar tal tesoro? ¿Quién es aquel que tiene la capacidad de buscar la mayor perla? Ninguno. Y me encanta pensar esta parábola en el sentido de que los 2 hombres representan a Cristo. Mis hermanos, Cristo Jesús vino a este mundo, caminó entre nosotros. Y mis hermanos, Cristo Jesús venía a darle gloria al Padre y salvar a los pecadores. Y mi punto es que nosotros siendo indignos, Cristo nos tomó como dignos y pagó un gran precio en la cruz del Calvario. Diría primera de Pedro que el precio que nuestro Señor pagó para nuestro rescate no fue con plata ni con oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha. ¿Saben para qué? Para Cristo decirnos esta mañana: Iglesia Redil del Sur, me pertenecen a mí. Somos estimados delante de los ojos del Padre. Y hay una historia de un chico que construyó un barco, yo creo que muchos la han escuchado, y que al construir ese barco, este chico lo marcó y puso ahí su sello y dijo: este barco es mío. Y en algún momento él puso su barquito en un lugar, pero el barquito se perdió. Y cuenta la historia que este chico, una vez estando en un centro comercial, digamos Mallorca, vio en una de las vitrinas su barquito. Y él quiso ir a reclamar su barquito y dijo: ese barquito es mío. Pero ya le dijeron: no, tienes que pagar para tener tu barquito. Y dicen que este joven fue, consiguió todo lo que tenía y compró nuevamente su barco. Y que una vez más, teniendo su barco en sus manos, él le decía al barco: barquito, me perteneces doblemente. 1, porque te creé. Y 2, porque te compré. Hoy el Padre nos dice: Iglesia Redil del Sur, me pertenecen doblemente. 1, porque Él nos creó. Y 2, porque nos compró a precio de sangre. Cristo Jesús, nuestro dueño, nuestro mayor tesoro, nuestra perla incalculable. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.